amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a vertvnoticias.com. Hoy día martes, 2 días después de culminado el proceso electoral del 6 de diciembre, donde se respira en el país ciertamente aire de frescura, de esperanza. Uno observa mucha alegría en la gente. Basta que usted se meta en una cafetería, vaya a un supermercado y observa cómo la conversación sobre la cual gira la gente es precisamente sobre los resultados electorales, sobre la esperanza que ella está creando o creó sobre el conjunto de los venezolanos para tratar de recuperar el país y que efectivamente volvamos a un estado de normalidad, que es lo que en fin de cuentas está pidiendo la gente. Este programa, que hoy estoy con Jesús González, @Chugo González, quien estuvo trabajando mucho este fin de semana por barómetro político y en asuntos, digamos, vinculados a la propia decisión final que se tomó. Logramos pararlo en la cama, pero estaba muy agotado, pero como siempre está aquí con nosotros para comentar, y creo que el tema de hoy, Jesús, tiene que ser necesariamente una evaluación. Deporte, ¿no? Sí, es un deporte, sí. Bueno, pues el primer deporte del país es precisamente la política. Mira, Leo. Entonces, pero antes, es el tema. Antes de arrancar con el tema, Ajá. Estamos llegando hoy al programa 100 de 20 minutos, cosa que nos alegra mucho porque, bueno, hemos tenido un año muy fuerte de debate desde el año 2014 y este año, muy fuerte de debate sobre esta fecha electoral. El año pasado, parte del país y un grupo importante de venezolanos tenía la duda de que si era importante votar o no. Nosotros desde aquí, desde este espacio, desde este canal, siempre se habló de la necesidad de buscar caminos dentro de la Constitución, caminos a través del voto, caminos a través de la elección, pensando con optimismo que era posible ganar, porque efectivamente había una gente que estaba realmente deprimida, realmente confundida, escéptica. Los números hablaban de que había un 74% de desconfianza en el organismo electoral, pero ese mismo 74% de personas votaron el día de la elección. Entonces, estamos muy contentos porque en parte este canal, el nacimiento de este canal, obedece a esa necesidad de fortalecer las instituciones democráticas. Y bueno, estamos muy contentos en estar en el programa 100, su programa 20 minutos. De todas maneras, mandó a decir Kiko, que ahora es diputado, que a partir del programa 112 comienza a pagarnos algo por hacer el programa. Retroactivos, ¿no? Sí. No, sí, comienza a pagarnos. Eso es mentira, esto lo hacíamos nosotros aquí, pero exactamente está comunicado con ustedes para ir haciendo análisis sobre los acontecimientos. Pero bueno, entremos en materia, que yo creo que es lo que ustedes están esperando, ¿no? Yo creo que, Jesús, una de las primeras cosas que hay que reivindicar de este proceso electoral es que la gente venció el miedo, la gente entendió que el voto era efectivamente secreto. Yo creo que la gente entendió que la defensa del voto pasaba por ir a las mesas a votar y además participar en todo lo que era el proceso electoral de ese día, es decir, es ir a votar, estar pendiente de la auditoría ciudadana que se hace al final del proceso y, bueno, exactamente acompañar a su candidato. Yo creo que una primera, digamos, lección, conclusión que debemos sacar de este proceso electoral que culminó el 6 de diciembre con un triunfo apoteósico de la oposición, es que efectivamente la gente defendió su voto votando, defendió su voto estando presentes en la auditoría ciudadana. Y además la gente, yo creo que, entre otras cosas, comienza a compartir con buena parte de la población que disponemos de un sistema electoral en términos técnicos que es sumamente eficiente, que podrá hacerlo más, que puede ser mucho más eficiente, en particular para dar los resultados electorales. Sí, fíjate, a eso voy. Tibisay Lucena, un día antes, con Patricia Yeniot, hablaba de la totalización. Qué bueno que usted se metía, una vez que ellos dieran el primer boletín, podía llegar a los centros de votación, contabilizar las mesas, cosa que no ocurrió. Y cosa que, si es el sistema, como lo dicen las rectoras, más transparente, mejor del mundo, no era posible tener a la población hasta altas horas de la madrugada con una situación de incertidumbre. Y al día de ayer todavía habían unos datos desactualizados en la página web del CNE
que hoy amanecieron modificados, ya parece que son 111 diputados de la oposición, faltando por adjudicar el circuito de Amazonas, el circuito 1 de Amazonas, que es un circuito único, pero que además la lista la ganó la oposición y que se espera, evidentemente, de acuerdo a los resultados que ya tienen en acta, la mesa de la unidad, que sean 112 diputados. Claro, así es, mayoría absoluta. Mayoría absoluta. Calificada, pues. Mayoría calificada, lo cual, de acuerdo a la Constitución, le da un conjunto de prerrogativas a esa Asamblea Nacional, al Poder Legislativo, para, bueno, exactamente cumplir con lo que allí se dicta. Pero otra de las cosas, Jesús, que yo creo que, digamos, debemos sacar como elemento de este proceso electoral, es que efectivamente el tema económico, como muchas veces Jesús lo dijo aquí, como muchas veces Luis Augusto Romero también lo señaló, y quien les habla, señalamos con mucha, digamos, subrayándolo, poniéndolo en negrita, que el tema económico marcaba parte de la agenda, marcó, como efectivamente marcó la agenda electoral. El país andaba en el contexto, digamos, en el cual se producen estas elecciones, han vinculado el problema económico, el problema de las colas, al problema del desabastecimiento, a la inexistencia de los productos de primera necesidad, a una carencia de las medicinas fundamentales para los enfermos, digamos, crónicos del país. Todo ese conjunto de elementos, ese cóctel que le acabo de señalar, contribuyeron a fortalecer una opción política o a debilitar otra opción política. En este caso, a quien le correspondía evitar las colas, a quien le correspondía evitar la inflación, a quien le correspondía evitar el nivel digamos, de desabastecimiento que existe en los comercios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa circunstancia potenció enormemente el triunfo opositor. Yo creo que allí se encuentra, digamos, una de las causales de la derrota, digamos, estruendosa del gobierno. Pero tú en ese mismo tema, el tema económico, el presidente Nicolás Maduro, en su primera alocución justo después de la derrota, hablaba de que, bueno, de que no había ganado la oposición, que había ganado la guerra económica. Sigue sin entender qué es lo que está pasando en materia económica. Ya muchos de sus economistas, de sus asesores, le han dicho la necesidad de hacer unas modificaciones en el tema económico. Uno de sus candidatos a diputado, no me acuerdo si fue Sanguino, hablaba de que, bueno, que posterior a la elección se harían unas reformas económicas porque el país necesitaba urgentemente algunas medidas. Y el gobierno había aguantado el aumento de la gasolina, había aumentado una serie de actividades alrededor del tema económico, pero se pone en posición de defensa, una vez más con una cosa que evidentemente ha traído mayor desabastecimiento en el país, que es la ley de precios justos, y que es una de las primeras leyes que Fedecámaras y parte de la oposición está pidiendo que se deroguen porque lo que está causando es más desabastecimiento. Bueno, de hecho esa ley es tan sorprendentemente, digamos, efectiva en sus artes de magia que desapareció el huevo. Bueno, tú sabes que ayer, por cierto, en la página de Aporrea, búsquenla, que hay una cantidad de críticas alrededor. Estaba Samán, aquel que fue el primer presidente de Indepavi, sí. Y decía, bueno, que lo que había pasado con el huevo era una de las reales estupideces más grandes del vicepresidente, porque sin tener una estructura de costos tú no puedes regular el precio de nada, y que parte de la derrota se debe al huevo. ¿Qué huevo de Jorge Arriaza? ¿Sí? Bueno, así no, lo pues, decía. pero fíjate, tú decías un dato que yo creo que, y yo quiero puntualizarlo aquí, ¿no? Porque si alguna cosa se estaba jugando la oposición y todo el mundo, digamos, los electores en general, era buscando efectivamente que la oposición obtuviera las 2/3 partes. Eso le da la posibilidad de tener mayoría calificada. Esa mayoría calificada, que yo le dije que eso está establecido en la Constitución, entre otras prerrogativas, tiene la de nombrar el fiscal, nombrar el contralor, nombrar magistrados, etcétera, también miembros del Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, eso es lo que permitiría, de alguna manera, que aplicando la ley y dando libertad a todos esos grupos para, digamos, que se conforman para seleccionar, para hacer un baremo sobre a quién escoger, permitiera que, así como hoy, a partir del 5 de enero, no de hoy, pero a partir del 5 de enero, tendremos un poder ejecutivo independiente y autónomo del poder ejecutivo, la idea es que efectivamente tengamos un poder judicial y un poder moral y un poder electoral autónomo de los demás poderes, ¿sí? Que colaboren entre sí, pero cada quien sea autónomo. Lamentablemente, tú señalabas cuando analizamos el tema
¿De qué? ¿De Maduro? De las cuestiones económicas, que un diputado había hablado sobre el particular, que era el profesor Sanguino. El profesor Sanguino era candidato por el estado Táchira, pero lamentablemente, o afortunadamente para él, lamentablemente para la oposición, que dobló electoralmente en el estado Táchira, no pudo obtener, solo perdió un diputado, que es por donde salió electo Sanguino. Por cierto, y eso hay que decirlo de manera categórica, yo no tengo por qué estar escondiendo esos acontecimientos. Es lamentable, quizás por eso sea el nivel tan bajo en popularidad que tiene la señora María Corina Machado. Fue hasta allá, hasta el estado Táchira, hasta esa circunscripción, a apoyar al candidato que adversaba al candidato de la música. Es una posición divisionista de la señora Machado. Por culpa de la señora Machado y de ese señor Contreras, hoy la oposición no sacó todos los diputados del estado Táchira. Por fortuna para la oposición, sin embargo, se va a mantener con los 212 diputados que le da la mayoría calificada. Pero lo que bien debe entender la señora Machado es que cuando uno juega, tiene que jugar con un equipo, tiene que ser leal con el equipo, no puede ser trampa en el equipo, tiene que contribuir a los objetivos comunes del equipo, porque si no, se está fuera del equipo. Y la única manera que hay que decir la señora Machado de que pueda tener mayor popularidad y comprensión de la población es que juegue leal, porque a los leales no se les entiende, sino pregúntale qué le pasó al señor de allá de Petare, William Ojeda. Pero fíjate, vamos a hablar de 3 casos, o de 4, vamos a hablar, fíjate, ese caso de Contreras en esa circunscripción del estado Táchira, ya tú diste un buen balance, pero fíjense, 4... Y fue a apoyar a un profesor amigo tuyo allá en Carúpano y perdió. Pero fíjate, hay un candidato fundamental... De apellido Contreras, por cierto. Que estuvo en el debate, ¿no?, que se llama Gómez Sigala. Gómez Sigala sacó 4.200 votos y los primeros en esa lista, que es el candidato de Primero Justicia, antiguo UNT, sacó 146.000 votos. Es decir, esas opciones... AP. No, ¿cómo es que se llama él? El candidato era Marquina y Teodoro Campos de Avanzada Progresista. Y Teodoro Campos de Avanzada Progresista. O sea, sacaron 146.000 votos contra 4.250 de Gómez Sigala. Todas las terceras vías en el país prácticamente desaparecieron. William Ojeda sacó 1.400 votos, Berenice Gómez sacó 425 votos o menos, creo. 400 y pico votos. ¿Cómo es que se llama? Los candidatos del MAS no llegaron ni al 0,23% a nivel nacional. Es decir... El tronco de negocio hizo Felipe Mujica. Bueno, pero todos, o sea, y el MIN. O sea, tú sacas el costo de la campaña por los electores que sacaron en el municipio Sucre y debe ser la campaña más costosa de América Latina. Pero claro, yo lo señalé en un tweet ayer. Lo que hicieron en el municipio Sucre, el estado Miranda, eso que está señalando Jesús. Allí arrancó la precampaña del señor William Ojeda con el MIN y con unas cuñas y con unas, digamos, vallas de él que no decían quién eran, como que se estuviera lanzando alcalde. Y bueno, y eso fue un gasto millonario. ¿Quién lo pagó? Nadie sabe. Pero lo cierto es que cuando uno saca, digamos, un arqueo de caja y dice, bueno, ¿cuánto costó esa campaña? ¿Cuántos votos produjo? Y uno calcula entonces cuánto costó cada elector. Bueno, fracasó también el señor William Ojeda tratando de engañar Pero vamos a hablar de algunas cosas positivas. A la población del municipio. Pero bueno, todas las terceras vías, señores, se acabaron. Todos esos que llamaban no vote, todos esos que llamaban a la calle, todos esos que llamaron a desconocer al organismo electoral, todas esas opciones fracasaron. Ayer un conjunto de locos decían, bueno, que había ganado era Fidel Castro, porque sin Fidel Castro esa era la mejor decisión para que no se hablara de que esto era un régimen totalitario, claro, y tal. Pura excusa, ¿no? O sea, pura excusa intentando minimizar el triunfo de la oposición. No, justificar la oposición que salió derrotada también. Exacto, sí, y decir, bueno, ganó el pueblo. No, señores, ganó la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, claro, con unos representantes y con una política que fue clara para intentar llevar a la gente al momento electoral de una manera pacífica, democrática y electoral. Pero también ganó el pueblo, que no oyó las necesidades de estos sujetos. Sí, claro. O sea, yo no, es que todo el país ganó, porque claro, a mayor independencia de poderes, mayor posibilidad hay de mejorar estas políticas fracasadas que tenemos al día de hoy. Cierto. Pero efectivamente hubo un triunfo en una tarjeta que logró 112 diputados, probablemente más. ¿Ah? Así es. Pero
hay que decir las cosas como son. Claro. Y hay que darle un justo reconocimiento a personas como Julio Borges, a personas como Enrique Márquez, a personas como Frei Guevara, que después de prácticamente una separación, una ruptura de la Mesa de la Unidad Democrática, entendieron la vía electoral y la necesidad de trabajar en conjunto, a personas como Henry Ramos Alup, a intelectuales como Carlos Raúl, que Carlos Raúl Hernández se fajó desde el año 2014 como uno de los voceros más importantes desde la intelectualidad del país para atacar todas las salidas inmediatas y rápidas y entender que nosotros teníamos una válvula de escape en este diciembre del año 2015. Un reconocimiento muy especial a todos ellos porque la verdad es que igual que a Chuo Torrealba, igual que a los equipos técnicos, igual que a todos esos miembros de mesa, mira, había un centro de votación. No, para terminar con los reconocimientos, te doy falta un reconocimiento que es clave. El reconocimiento que hay que hacerle a Julio Borges, que tú lo nombraste, pero por un acto en particular, a Julio Borges, a Manuel Rosales y a Teodoro Petkov. Sí, ellos tres recondujeron el camino a la oposición por el camino democrático, que al final fue candidato Manuel Rosales. Pero a partir de allí, la oposición no se salió del rumbo. Algunos tuvieron unos desvaríos, pero que efectivamente, como tú señalas, volvieron otra vez al camino democrático, a la ruta democrática. Vamos a hablar de los retos, Leo, ¿no? Porque yo sí creo que la oposición y unas cosas positivas que voy a mencionar ahorita que se hicieron. Fíjense, el viernes se anunciaba que la oposición tenía 845 testigos, 83.400 testigos y el gobierno tenía 81.000. O sea, la oposición trabajó en la consolidación de una maquinaria electoral. Seguro, seguro. La oposición trabajó en tener sistemas de conteo rápido que le permitieran tener resultados a manera paralela a lo que tenía el Consejo Nacional Electoral. La oposición trabajó en todas esas auditorías técnicas previas al proceso electoral. La oposición montó una estupenda sala de prensa que hay que aplaudirla porque fue uno de los puntos de referencia más importantes de comunicación que en otras elecciones no había tenido, que tuvo un despliegue maravilloso y que tuvo unas características técnicas que rompieron el bloqueo comunicacional de los medios, que vamos a hablar que esta campaña, sin lugar a dudas, fue la campaña que más duro atacó a la oposición porque prácticamente el espacio mediático fue nulo. Entonces, un reconocimiento de esa estructura, de esa organización de la oposición que en conjunto con todos los partidos políticos, con todos los actores sociales, trabajó con los estudiantes, trabajó en la consolidación de una plataforma sólida que hay que abonarla, que hay que mantenerla, que hay que ampliarla y que hay que amplificarla. Bueno, muy bien. Fíjense ustedes, digamos, yo voy a tirar voy a decir esta última conclusión de muchas otras que hay que sacar, que se desprende de este proceso electoral, porque ya hay que despedir. Y es el que tiene que ver con el gobierno. El gobierno efectivamente llevó una derrota monumental. Todavía no logran comprender qué fue efectivamente lo que pasó. El discurso de Maduro revela que no sabe exactamente lo que pasó. Y bueno, y a las propias conductas de los otros dirigentes como el fracasado vago de Caracas, Jorge Rodríguez, que debería estar renunciando al comando de campaña por esa paliza que le pegaron en Caracas, pero sin embargo, bueno, así son los desvergonzados, pues, no les paran y siguen ejerciendo sus funciones. Y toda esa ala militar perdió también, pero Leo. para allá voy, entonces, pero el otro elemento que ya lo había señalado yo aquí, es que estuviéramos pendientes de las derrotas del capitán Ameliache en Carabobo, derrotado sin ningún tipo de dudas, la derrota en el estado Bolívar. En el estado Monagas del señor Cabello, que aun cuando era el gobernador encabezaba la lista y perdió las elecciones porque la oposición ganó el estado Monagas. Estos dos ciudadanos, uno es un jefe, el segundo jefe o el primero, no sabemos, del gobierno, y el otro es el jefe electoral del partido gobierno. Esos dos salieron derrotados, pero súmele además en Táchira, en Zulia, en Bolívar. Bueno, en Nueva Esparta. En Nueva Esparta, sí. Todo el mundo militar vinculado al chavismo, es decir, al gobierno cívico-militar, quedó desmoronado. Pero además incluye que también salieron derrotados entre los civiles otro jefe, sote, el vago Jorge Rodríguez, el Alzheimer, acusado de varias cosas. Bueno, mira, Leo, ¿qué queda allí
digamos, de liderazgo en el partido de gobierno. En el partido de gobierno debe darse una discusión profunda que le permita renovar esos cuadros fracasados de modo tal de que en las próximas oportunidades puedan ofrecer alguna competencia a la oposición, que a partir de hoy, creo yo, se va a ir fortaleciendo en la medida que su gestión en el Parlamento efectivamente se corresponda con las exigencias, las peticiones y los anhelos de la ciudadanía. Mira, Leo, voy a cerrar con esta idea. Las salidas rápidas, si bien hay mucha necesidad de cambio, las salidas rápidas no llevan un buen resultado. La paciencia, la respiración son necesarias para entender que lo que nos va a tocar en este año 2016 es muy complejo. Ya hay por ahí voces pidiendo renuncias, ya hay por ahí voces pidiendo constituyentes, ya hay por ahí voces pidiendo cualquier salida rápida a esto que nosotros tenemos. Hay que entender que 5 millones de venezolanos piensan distinto a nosotros, el chavismo son 5 millones los que se manifestaron en esas mesas, y si nosotros no nos ponemos de acuerdo en conjunto, si nosotros no somos lo suficientemente incluyentes para entender que esos venezolanos que están ahí también forman parte de lo que nosotros vivimos, esto va por un mal camino. La reflexión va, si bien es necesario tomar medidas, es necesario cambiar esta dinámica, a un llamado a la reflexión a esos venezolanos que perdieron, porque es importante que se entienda la necesidad de cambio y rectificación que necesita el país. Señores, estamos llegando al fin de este programa 100 en Ver Minutos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su apoyo. En nombre de Ver TV Noticias le damos muchas gracias por seguirnos y aquí estaremos defendiendo la democracia y sus instituciones en todo momento.